Hoy en Watt te presentamos a Agustina Laboreu y Ezequiel Canle Santamaría, dos expertos en Derecho Creativo. Yo soy Ezequiel Canle Santamaría, soy abogado especialista en propiedad intelectual, derecho creativo y economía creativa. Y desde ya muchos años que con Agustina llevamos adelante en nuestra profesión, que va un poco más allá del derecho, estar en contacto con artistas, con creativos, con emprendedores, acompañándolos en sus proyectos de idealmente 360. Bueno, yo soy Agustina Laboreu, soy abogada, especialista en estudios internacionales y en propiedad intelectual aplicada a la innovación. Fue junto a mi socio Ezequiel que desarrollamos y creamos el concepto de derecho creativo, que busca justamente abarcar y acercar las herramientas que la propiedad intelectual tiene específicamente para las industrias creativas. El derecho creativo es la puerta de entrada a un mundo de gestión de negocios para los artistas, para los emprendedores, los startuperos, los creativos en general y las creativas. Es una rama del derecho que de alguna manera se nutre de la propiedad intelectual como herramienta base, pero que también conjuga otras ramas del derecho que aplican a las industrias creativas y que normalmente no están en la mente de los agentes creativos y culturales, como el derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial, societario. Nosotros lo que buscamos es tomar todas esas herramientas, toda esa información, aplicarla junto con la propiedad intelectual y brindarla como una herramienta de gestión cultural y creativa. Nos pasó que unas conocidas que son clientas del estudio heredaron una empresa familiar de su padre que había fallecido, una empresa que tenía más de 30 años en el mercado, que no tenía sus marcas registradas, la sociedad registrada. Bueno, lo que terminó pasando, para hacer la historia larga un poco más corta, fue que como no tenían nada registrado, nada profesionalizado, nada formalizado, se encontraron con que había otra empresa en el país que hacía lo mismo que ellas y tuvieron que cambiar su marca, su denominación. Tuvieron que reconfigurar todo, rediseñar, recontratar, nuevos nombres de dominio, nueva marca. Fue todo intempestivo, porque una cosa es cuando uno decide hacer un rebranding, un relanzamiento y lo hace a conciencia y diseña en base a algo que quiere comunicar, y algo muy distinto es cuando te llega una carta documento pidiendo el cese de uso de marca y tenés que en un plazo de 48 horas prácticamente cambiar todo y salir a comunicárselo a tu comunidad para que después pueda volver a encontrarte, ¿no? Porque, digamos, obviamente, si te piden un cese de uso marcario es porque alguien más está usando esa marca y tu comunidad va a ir hacia allá. Entonces, nada, a nosotros nos impactó mucho porque la falta de conocimiento y de herramientas deriva a veces en situaciones como intempestivas y poco cómodas para la comunidad. Claramente el caso icónico vinculado a derecho creativo es Taylor Swift, claramente. No vamos a discutirlo. Para quien no lo sepa, lo recapitulamos muy rápido, pero digamos, Taylor en el principio de su carrera firmó un contrato sin mucho conocimiento, justamente sobre derecho de autor, sobre sus propios derechos como artista, como creadora. Lo que terminó pasando fue que, de casualidad, por no decir una mala palabra, el contrato la beneficiaba, se empezaron a pasar de mano en mano los derechos de sus fonogramas, ella queriendo comprarlos, y finalmente, ante situaciones un poco siniestras, por lo menos claramente yo soy Swiftie, entonces voy a estar del lado de Taylor. Ella tenía los derechos sobre la música, o sea, la melodía y la letra de cada uno de sus discos, ella los había escrito, entonces pudo regrabar y está regrabando y relanzando cada uno de sus discos. Entonces, si bien este tiene un final bastante feliz, digamos, también porque Taylor después se asesoró bien, digamos. Si ella al principio se hubiese asesorado mejor de lo que hizo, este contrato no hubiese salido así probablemente, y no hubiese tenido que regrabar todo, que igual para los fans es, bueno, nada, un lujo que haya Taylor's versions por ahí, y a quien no le gusta un poco una batalla épica hollywoodense. Desafíos hoy para creadores de contenido, sobre todo en el entorno digital. El primer capítulo de esta historia tendría que ser conocer sus derechos, entender qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Digo, ¿qué pasa si yo subo contenido propio, subo contenido ajeno? Si me lo bajan, si no me lo bajan, ¿por qué me lo bajan? Bueno, eso hay que entender un poco de qué va el derecho creativo o qué va particularmente el derecho de autor.
cuáles son los límites, los alcances. Mucha gente sube, digamos, canciones que tienen derechos, no se fijan si hay bancos de imagen o de sonido libres de derechos, gratuitos, incluso hay pagos. Habría que entender también o reforzar el concepto de todo lo que está en Internet no significa que sea público. Digamos, yo me meto en Pinterest y agarro una fotografía, no significa que la puedo usar o que pueda imprimir una remera con eso o que pueda hacer una ilustración o que pueda no sé, empapelar mi cuarto o hacer un mural en la casa de mi vecino o en mi local comercial. Entonces, insisto, el primer paso siempre es conocer los derechos. El segundo creo que también podría ser asesorarse. Hay que ver, digo, si es el huevo o la gallina, digo, si asesorarse o conocer los derechos que va primero. Por ahí, si me asesoro, conozco mis derechos, o si conozco mis derechos me doy cuenta que necesito asesoramiento. Y el tercero, para no hacerlo tan largo y dejarlo un poco a Agus, es firmar contratos. Firmar contratos a medida también de nuestro negocio. Lo que pasa que muchas veces uno firma un contrato sin entender la naturaleza propia del negocio que está transaccionando con la otra parte, con las otras partes, y los contratos tienen que ser a medida. Entonces, trabajar en esas líneas de conocer los derechos, asesorarse y tener contratos a medida, creo que es un buen inicio, por lo menos. Consideremos que lo que está en Internet no es de Internet, sino que es de su autor o su autora. Ese punto es fundamental y creo que es importante que se lo lleven a casa. Y después, obviamente, como bien mencionábamos y en alguna medida como planteamos el libro, conocer tus derechos también te permite entender hasta dónde van tus derechos y dónde empiezan los de la otra persona. Un poco haciendo referencia a esto, ¿no? Bueno, cuando yo utilizo una plataforma para crear o editar mi contenido, ¿qué derechos tengo sobre lo que estoy incorporando, sobre la música, sobre los elementos visuales? Porque a veces los términos y condiciones nos dan una idea de lo que podemos hacer y lo que no. Y lo que no podemos hacer no significa que muera ahí, sino que quizás requiere una gestión adicional. O sea, no es grave, el derecho no implica límites o restricciones, sino simplemente gestiones para ordenar nuestra producción y de esa manera poder monetizar correctamente las redes, que es un poco el objetivo que tienen muchos creadores hoy. Obviamente, el derecho creativo te va a dar las herramientas para monetizar tu pasión, te va a dar el conocimiento que necesitas justamente para entender qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y algo que nosotros siempre decimos es, bueno, obviamente a la gente le mueve y le interesa mucho el bolsillo, o sea, uno siempre está pensando de qué forma puedo vivir de lo que hago, de mi arte, por supuesto, y para eso estamos nosotros, pero entender que también el derecho creativo sirve para tomar decisiones artísticas con información, o sea, decisiones informadas. Hay personas que tienen 200.000 followers, pero que de 9 a 18 están trabajando, no sé, como administrativos o como contadores o como abogados, y hay personas que tienen 25.000 o 15.000 y monetizan. Hay que entender también la estrategia. No tiene que ver por ahí la cantidad, sino la calidad. Y en ese sentido es importante que si uno quiere vivir de su arte, de su creación de contenido, bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, entender cuáles son tus derechos, asesorarte, tener contratos a medida y un poco lo que siempre decimos con Agus, pensar una estrategia 360, no es solamente la parte legal, sino la parte contable, la parte de comunicación, cómo vas a gestionar tu negocio creativo es súper importante. Lo primero que hay que hacer es captura de pantalla, videos, grabar, investigar un poco qué está pasando y contactar urgentemente a sus abogados de confianza, que probablemente son Agustina y Ezequiel, y armar una estrategia de cómo se va a abordar eso para entender efectivamente si se están violando derechos, qué derechos se están lesionando, cómo encarar y cómo abordar estratégicamente ese tema legal. Digo, si efectivamente hay pruebas suficientes, si hay que construir pruebas. Bueno, es complejo, sobre todo el entorno digital. Se pueden eventualmente hacer denuncias en las plataformas, ya sea YouTube o TikTok o Instagram, pero hay que ver si eso se viralizó, si lo tomó un medio, si lo tomó una persona, si se monetizaba con eso o si no se monetizaba, si se dañaba la imagen o reputación de la persona, si se dañaba la integridad de la obra, ya sea física o digital. Hay que entender un poco la cuestión un poco más en su todo para ver qué estrategia legal conviene abordar. Ver la gravedad del asunto para poder identificar si existe o no margen de reclamo, de resarcimiento de un daño, porque muchas veces, ¿no?, uno piensa, bueno, están usando mi contenido, quiero ir por todo, quiero judicializar, quiero que me paguen, y a veces justamente por una falta de herramientas o de estrategia o de pruebas, no tenés la posibilidad de hacer el reclamo
de manera contundente para asegurarte un resarcimiento económico, entonces quizás conviene pensarlo, pensar el caso para ver de qué manera poder acercarte a esa persona que está infringiendo tus derechos y resolverlo, y eventualmente sí quizás reclamar por una vía extrajudicial algún tipo de resarcimiento que de otra forma no conseguirías, ¿no? Como a veces el ímpetu del conflicto nos nubla la vista y nosotros siempre buscamos primero que tengan herramientas preventivas de manera tal de evitar tener que llegar a un juicio, y en el caso de que eso suceda, que lleguen con la solidez de poder enfrentarlo y llegar a buen puerto, porque si no realmente es mucho tiempo y mucha plata que se pierde cuando en realidad podría estar invirtiéndose en mejorar la calidad de la situación legal de un proyecto, ¿no? En la Argentina nuestra ley de derecho de autor es muy vieja, tiene 92 años, y por supuesto no contempla nada del entorno digital. Entonces esa es una problemática muy grande que deberíamos, como generación joven, empezar a pedir que nos cuiden y que cuiden a lo que sucede en el entorno digital. De hecho, el ejemplo muy claro es el de Estados Unidos, que ya desde el año 99-2000 tienen una normativa específica donde el daño provocado en el entorno digital se ve y se pena con mayor firmeza y con mayor agresividad. El trabajo, digamos, adolescente / infantil en redes, que se viralizan y que se vuelven, digamos, influencers o creadores de contenido, obviamente no está del todo regulado, porque no está del todo regulado lo que sucede en el entorno digital. Digamos, si los padres o madres o tutores o responsables de ese niño, digamos, avalan y son los que graban y los que gestionan eso, digamos, no hay problema para la ley en principio. Por supuesto hay que ver el tipo de contenido. Cuando se viralizan chicos de 12, 13, 14 años, digamos, ya con tonos jocosos, hablando como adultos, sacándolos del contexto juvenil en el que uno querría que esos niños crezcan. Pero bueno, tiene que ver un poco más con la ética, con la moral, que con el derecho en sí. Por supuesto, si hay un ilícito, digo, tiene que estar la justicia detrás de eso. Pero no hay regulación específica sobre los niños en redes sociales, sobre todo y mucho menos como creadores de contenido. Sí, adhiero a todo lo que mencionaba Seque, y ahí sumo también que a veces la creación de contenido se disfraza de actividad de entretenimiento, ¿no? Como que en alguna medida uno interpreta que estar creando contenido es algo divertido, es algo jocoso, no es un trabajo, y bueno, ahí entender cuál es el límite, si realmente hay exigencias propias de un trabajo más o menos formal, como podría ser por fuera del entorno digital, o si en realidad es una actividad más a nivel familiar, en un tono de entretenimiento, y en ese sentido, bueno, identificar que la ley tiene ciertas normas para lo que es trabajo infantil o trabajo adolescente que se aplican tanto en el entorno analógico como en el entorno digital. Nunca nos olvidemos que las leyes tienen que aplicar de la misma manera en un ámbito y en el otro, y por eso tienen que muchas veces ayornarse a las nuevas formas de trabajo o de creación de contenido o de reproducción de obras o nuevas formas de explotación que, como bien decía Seque, una ley de 1933 por supuesto no podía prever. Si bien es una ley eficiente en el sentido de que por analogía nos permite aplicar o entender cómo regular ciertas cosas, lo ideal y lo necesario sería que esa ley se ayorne también a la normativa internacional, no solo en Estados Unidos, en Europa también se regulan muchas de estas cuestiones, y sería bueno estar a la altura de territorios que vienen trabajando en estas temáticas hace mucho tiempo. Por eso nosotros abogamos por una actualización de la ley 11723, mal llamada de propiedad intelectual porque es puntualmente derecho de autor, pero bueno, entender esto y también entender los peligros que pueden existir de exponer a menores en entornos digitales donde vamos a estar dejando su huella sin posiblemente su consentimiento. Los menores no entienden de los riesgos que puede implicar que su imagen esté contenida en videos, en fotos, en redes, y que no sabemos quién puede llegar a utilizarlas y con qué finalidad. Entonces, ser cuidadosos con esas cuestiones a nosotros nos parece fundamental. Bueno, la Biblia del Derecho Creativo, que es nuestro primer libro con AUS, apuntada a artistas, creadores de contenido, creativos, mentes creativas, startuperos,
pymes, pequeñas empresas, medianas empresas, a toda aquella persona u organización que quiera vivir de lo que hace, que lo que haga esté vinculado al arte, a la cultura, a la creatividad sobre todo, digamos, va desde quien diseñe ilustraciones hasta quien codee en una startup o saque fotos o cree contenido en el entorno digital. Nosotros quisimos armar y armamos junto con Agus y bueno, nuestra ilustradora Celeste Barta, que nos dio una mano enorme también, un manual, digamos, que va mucho más allá de lo teórico. Van a encontrar infografías, cuadros, un espacio para crear, van a encontrar mitos sobre el derecho de autor o sobre el derecho creativo, sobre las leyes. Hay una sección específica que de hecho se llama Derribando mitos. Así que bueno, vayan y búsquenlo. Sí, y además también al final del libro abordamos las distintas industrias creativas y cómo es todo esto que tratamos de contener en el libro se aplica para el caso concreto, cuáles son los contratos más frecuentes que se utilizan en ese ámbito, los derechos, cómo se aplican, cómo se ven reflejados en la práctica. Entonces tratamos de que sea un libro, una producción práctica, que puedan terminarlo y aplicarlo a su propio desarrollo profesional. Bueno, comunidad Watt, acá está la Biblia del Derecho Creativo. Pueden encontrarlo en el link de la editorial Papel Limón. También lo pueden encontrar en tiendas Monobloc y varias librerías físicas. Próximamente en varias tiendas más. Y pueden seguirnos en redes. Yo soy @soysequecanle y Agus es @lowstin.